damos una cordial bienvenida a todos aquí los presentes y en todo el mundo. Bienvenidos en este santo sábado separado de Dios para cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a estudiar, vamos a repasar lo que dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos del 14 al 20, cuyo título tiene Derrota de los que rechazan la exhortación final de Dios. En este estudio vamos a analizar estos versículos. En el mensaje del tercer ángel habíamos visto que es el último mensaje de misericordia que Dios da al mundo. Es la última amonestación que Dios da al mundo. Y también vemos que al final se ve un grupo de santos que triunfaron sobre el pecado. En el Apocalipsis 14, 12 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Inmediatamente después de esta amonestación, se mira a Jesús viniendo, sentado en una nube blanca, a esta tierra a cegar las mieles. Vamos a estudiar el capítulo 14, versículo 14. Que todos tengamos la Biblia en la mano. Apocalipsis 14, 14 dice lo siguiente: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La inspiración divina nos dice lo siguiente: estas verdades tal cual están presentadas en Apocalipsis 14 en relación con el Evangelio eterno serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje se dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies en la tierra. Aquí, en este versículo, se mira a Cristo sentado en un carro de nubes y viniendo a esta tierra con una hoz en la mano. Sigue diciendo la inspiración lo siguiente, en el deseado de todas las gentes. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, es decir, el amor de muchos, se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Es decir, que lo que fue ayer es hoy también lo mismo. Lo mismo ocurre con la predicción referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado
Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Vamos a ver en la Biblia, capítulo 14, versículo 15, vamos a leer. Apocalipsis 14, 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El ángel que sale del templo representa a los que claman día y noche por la liberación, a los que triunfaron sobre la bestia y su imagen, a los que están junto al Cordero en el monte de Sión y tienen escrito el nombre del Padre en sus frentes. Se los representa como un ángel que sale del templo porque han oído el consejo dado en Apocalipsis 11, 1 y 2. Y en esta hora suprema de crisis, su atención está pendiente de los eventos que suceden en el santuario celestial. Como Jacob, sus pecados ya fueron perdonados, pero su fe tiene que ser probada. La imagen de Jesús debe reflejarse plenamente en cada uno de ellos. La inspiración divina dice lo siguiente: a menos que entremos en el santuario celestial y nos unamos con Cristo en la resolución de nuestra propia salvación con miedo y temblor, seremos pesados en la balanza del santuario y nos encontrarán faltos. Sigue diciendo la inspiración divina: padres, dad vuestros hijos al Señor y recordarles que siempre que le pertenecen, que son los corderos del rebaño de Cristo, sobre los cuales vela el verdadero pastor. Ana dedicó a Samuel al Señor, y se dice de él: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel 3:19. En el caso de este profeta y juez de Israel, se presentan las posibilidades colocadas delante del niño, cuyos padres cooperan con Dios, haciendo la obra que les es señalada. Los niños son herencia del Señor y han de ser educados para su servicio. Esta es la obra que incumbe a padres y madres y maestros con fuerza solemne y sagrada, y que no pueden eludir ni ignorar. Los que descuidan esta obra son señalados como siervos infieles. Pero hay una recompensa cuando la semilla de verdad se siembra temprano en el corazón y se la atiende cuidadosamente. Cristo concluye la parábola diciendo, aquí se trata de la parábola del sembrador: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Marcos 4:29. Cuando se recoja la cosecha de la tierra, veremos los resultados de nuestras labores, porque contemplaremos reunidos en el alfolí celestial a aquellos por quienes hemos trabajado y orado. Así entraremos en el gozo de nuestro Señor, cuando verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Mis hermanos, este otro ángel clama a Jesús en la nube diciéndole que meta la hoz y ciegue, porque la mies está madura. Vamos a pasar a Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Daniel 12, 1. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Daniel contempla la misma escena que Juan contempló. En aquel tiempo dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese Miguel es Cristo Jesús, porque el nombre Miguel significa quien como Dios. Jesús se levantará cuando termine su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando haya acabado su obra, cuando haya terminado el juicio. El Señor cerrará los libros, se despojará de sus vestiduras sacerdotales, se pondrá sus vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor saldrá del santuario y se posará en un carro de nubes y vendrá a esta tierra para cegar la mies. Inmediatamente que el Señor sale del lugar santísimo, se posa en la nube. Como ya no hay intercesor en favor de la raza humana, comienzan a derramarse las 7 plagas últimas postreras. Los inicuos, las naciones, los poderosos piensan que las plagas que son venidas del cielo son por culpa de ese pequeño remanente que es fiel al Señor, que guarda los mandamientos de Dios y guarda el sábado. En el capítulo 13 de Apocalipsis se ve que la imagen de la bestia mandará a matar a todo aquel que no le adore. Hay un decreto que se pondrá para todos aquellos que no quieren adorar a la bestia, a todos aquellos que no tengan la marca en su frente o en su mano. Es un tiempo de gran angustia. Daniel describe ese tiempo cual nunca fue desde que había hasta entonces. Pero de esta terrible angustia el Señor los librará. El Señor quitará de ellos la persecución y nadie les tocará ni les podrá quitar la vida. Pero tienen que pasar una época de angustia. Tienen que beber la copa, la misma que bebió Jesús. Ellos también beberán la copa de angustia, sentirán en esta tierra lo que Jesús sintió. Vivirán en esta tierra sin intercesor por un corto tiempo, se sentirán solos, se sentirán los últimos de esta tierra, como que Dios hubiese olvidado de ellos. Pero dentro de la predicación del Evangelio habrán recibido la unción del Espíritu Santo, habrán recibido la lluvia tardía, y eso les permite pasar la angustia de Jacob. Ese pequeño refrigerio que da el Espíritu Santo permite que pasen la angustia. Debe quemarse todo vestigio de mundanalidad, debe cortarse todo vínculo con el mundo. Han de enfrentar el decreto de muerte, han de confiar en el Señor y Él les dará la victoria. De esta misma angustia habló el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 7, diciendo lo siguiente. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. También en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. La voz de Dios pondrá fin al cautiverio y a la persecución de su pueblo. Se escuchará la voz de Dios en la 7ª plaga. Esa voz dará liberación al pueblo de Dios. El Señor los bendecirá y pronunciará el pacto de paz. El Señor ya no más está disgustado con el hombre. El Señor anunciará a sus hijos con precisión
la hora de la venida de Cristo Jesús. Solo hay un pequeño tiempo de espera para verle a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Desde que se pronuncia el pacto de paz hasta la segunda venida, hay un pequeño espacio de tiempo en donde se va a ver el verdadero carácter de los inicuos, de los impíos, el verdadero carácter de los desobedientes, porque ni aun con todas estas evidencias no podrán arrepentirse, porque no hay intercesor en el cielo, pero se revelará en sus vidas un poder combativo. Seguirán todavía haciendo guerra al pueblo de Dios y contra Jesús. Regresando a Apocalipsis, en el versículo 15 que habíamos leído, cuando se habla de este ángel que está clamando a Cristo, que meta su hoz y ciegue, se simboliza a este ángel precisamente a aquellos que recibieron el sello de Dios en sus frentes. Los 144,000 se refiere a esa compañía que presentó ante el mundo la última amonestación de misericordia, el mensaje del tercer ángel. Son aquellos que obtuvieron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, sobre su marca y sobre su número. Y le claman al Señor en su angustia, precisamente diciéndole que es tiempo de cegar la mies que ya está madura. Vamos a Apocalipsis 14:16, que dice lo siguiente. Apocalipsis 14:16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. En vista de que su fe era pura, porque toda dependencia mundanal había sido quemada en el horno de la aflicción, Cristo Jesús los toma como suyos y mete la hoz en la tierra y los ciega para el granero celestial, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este acto se cumple cuando la voz de Dios en Apocalipsis 16:17 pone fin al cautiverio de su pueblo. Y esto está en Jeremías 37. Y se hace el pacto de paz profetizado en Ezequiel 37:26 que habíamos leído. Veamos Apocalipsis 14:17. Dice lo siguiente. Apocalipsis 14:17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Una vez que la mies ha sido cegada para el granero celestial, el paso siguiente es la destrucción de los desobedientes o impíos, representados por la vendimia de los racimos de las uvas maduras. La vendimia es la recolección o cosecha de las uvas para hacer el vino. Este ángel que sale del templo es el comisionado de vendimiar la tierra. Es el encargado de arrancar los racimos y colocarlos en el lagar de la ira de Dios. Durante la séptima plaga, la tierra es devastada y los impíos son cortados de la tierra. Vamos a ver cuál es la tarea de este otro ángel. Vamos a leer Apocalipsis 14:18. Dice lo siguiente, Apocalipsis 14:18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel que tiene poder sobre el fuego y sale del altar simboliza a las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Ellos, a quienes se les dieron vestiduras blancas, tienen el poder sobre el fuego. De ellos el profeta Isaías dice:
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Esto está en Isaías 33, 14 y 15. El Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente, en el tomo 6 de los Testimonios. Con estas palabras de luz y de verdad delante de sí, ¿cómo se atreven los hombres a descuidar un deber tan claro? ¿Cómo se atreven a desobedecer a Dios cuando la obediencia a sus requerimientos significa que los bendecirá tanto en las cosas temporales como en las espirituales? ¿Y la desobediencia significa recibir su maldición? Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora. Vemos que vienen sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. ¿Y por qué? El poder restrictivo del Señor no se hace sentir. El mundo despreció la palabra de Dios. Vive como si no hubiese Dios. Como los habitantes del mundo en el tiempo de Noé, se niegan a pensar en Dios. La perversidad prevalece en un grado alarmante y la tierra está madura para la siega. Leamos Apocalipsis 14, 19. Dice lo siguiente, Apocalipsis 14, 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Así como fue necesario que fuese abierto el séptimo sello para que pudiera salir el caballo blanco venciendo y para vencer, Apocalipsis 6:2, era necesario también que sonara la séptima trompeta para que pueda tocarse los otros pregones de guerra. La inspiración divina dice lo siguiente: cuando sea derramada la séptima plaga y la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su prosperidad con respecto a los menos favorecidos, pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Ahora están despojados de cuanto les hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Conflicto de los siglos 711 y 12. Pronto será metida la hoz aguda y se vendimiará los racimos de la tierra, porque mucha es la maldad de sus habitantes. Las uvas se colocarán en el lagar de la ira de Dios y serán pisadas cuando venga el Señor por segunda vez a esta tierra. La inspiración divina nos dice lo siguiente, en el tomo 3 de Mensajes Selectos: cuanto mayor es la influencia del hombre para el bien, bajo el control del Espíritu de Dios, tanto más determinado estará el enemigo a satisfacer su envidia y celo hacia aquel por medio de la persecución religiosa. Pero todo el cielo está del lado de Cristo, no del anticristo. Dios honrará a los que lo aman y están dispuestos a ser participantes con Cristo de sus sufrimientos. El anticristo, es decir, todos los que se exaltan a sí mismos contra la voluntad y la obra de Dios, sentirán en el tiempo señalado la ira de aquel que se dio a sí mismo para que no pereciesen, sino que tuvieran vida eterna. Dios registrará en el libro de la vida todos los que perseveren en la obediencia,
a todos los que no vendan sus almas por dinero o por favores de los hombres. Mis hermanos, se puede ver primeramente que se cosecha la mies, que simboliza el pueblo de Dios, y se lo lleva al granero celestial. Pero también hay un ángel que está listo para cosechar las uvas, y cuando corte aquellas uvas serán echadas en el lagar y serán pisadas, porque ahí se consumará la ira de Dios. La cosecha de las uvas está simbolizando la cosecha de los impíos. Vamos a pasar al libro de Joel, capítulo 3, versículo 13. Joel 3:13 dice lo siguiente: echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Joel está describiendo a las uvas, al lagar, donde serán pisadas como a todos los individuos que hacen maldad. Este ángel que está clamando y que tiene poder sobre el fuego y que le clama al ángel que meta la hoz y coseche las uvas, había Juan ya contemplado en el capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer Apocalipsis 6, verso 9. Dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este ángel tiene poder sobre el fuego, es el símbolo de los mártires que pusieron su vida por el nombre del Señor. Y clamaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se le pidió que descansase por un poco de tiempo hasta que completara el número de los mártires, porque la persecución irá hasta que el Señor salga del lugar santísimo. Luego de ese tiempo, en las plagas, ya no va a haber más mártires, ya no será derramada más la sangre de ninguno de los hijos de Dios. Y por eso están clamándole y diciéndole en Apocalipsis 14:18, el cumplimiento, el clamor de los mártires. Ahora pues el ángel mete su hoz y cosecha las uvas, y son las uvas puestas en el lagar de la ira de Dios. El Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente, en Testimonios para los Ministros: el mundo pronto ha de ser probado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas están por todas partes. Pero el Señor continúa asegurando a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz, el error por la verdad, el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. No piense ninguna alma que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios despojará al alma del refugio de la mentira. Los dardos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá ningún periodo de respiro hasta el fin. La tormenta de la ira de Dios se está preparando, y quedarán en pie solo aquellos que están santificados por medio de la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolación haya pasado. Él saldrá para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Sea el lenguaje del alma: sálvame, Señor, Señor Jesús, de las olas del turbión.
hasta el puerto de salud guía tú mi embarcación. Ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Esto está en el himno que cantamos al inicio. Esta es una oración que debemos dar cada uno de nosotros al cielo. Vamos a leer Apocalipsis 14:20. ¿Qué nos dice el Señor en Apocalipsis 14:20? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En el libro El deseado de todas las gentes, la inspiración divina nos dice: habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente, donde estaban ahora sus discípulos, para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres. El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Recordemos que cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, la profecía decía que moriría él fuera de Jerusalén. Igual como los sacrificios por el pecado se los hacía fuera de Jerusalén, el sacrificio se ponía fuera de las murallas, indicando que la muerte de Cristo no era solamente para los judíos, sino que también era para todo el mundo. Así como Cristo se sacrificó fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, así se puede ver entonces que Él tiene derecho de juzgar a todos los hombres fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Así se puede ver entonces que Él tiene derecho de juzgar a todos los hombres y hará juicio señalando el mismo lugar en donde fue sacrificado fuera de la ciudad. Y cuando se haga justicia en el gran conflicto, en la última gran batalla, saldrá la sangre de los impíos, que salpicará hasta los frenos de los caballos, hasta por 1600 estadios. Más o menos esto es una distancia de unos 300 kilómetros. Esta misma batalla se la escribe en Apocalipsis 19:13, donde se mira a Cristo de la siguiente manera. Apocalipsis 19:13 dice lo siguiente: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Los impíos harán guerra, enfrentarán a Cristo en batalla hasta el último tiempo, y el Señor los destruirá con el espíritu de su boca, con la espada que sale de su boca. Ahora vamos a pasar a Isaías 63, donde el profeta contempla algo muy interesante. Vamos a leer Isaías 63:1. Dice lo siguiente la palabra del Señor: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Contesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El que contesta es Cristo Jesús. Versículo 2, 63:2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Versículo 3.
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Mis hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, la proclamación de que Él es el Redentor habrá terminado. Solo estará pendiente la ejecución del castigo para los que despreciaron el ofrecimiento de la salvación. Así como Cristo murió fuera del campamento para indicar que su muerte fue por toda la humanidad, así la muerte del impío también fuera del campamento será para indicar que la destrucción es general. Finalmente, mis hermanos, el Señor es extremadamente misericordioso con el mundo. Él quiere que todos los hombres se salven. Es tardo para la ira, pero que ningún pecador se justifique pensando que el Señor no hará justicia. El Señor, a la vez que es misericordioso, también es justo. Él destruirá al pecado, y todo hombre que abrace el pecado, que no se suelte de él, por la gracia de Dios, también será destruido. Este hermoso capítulo de Apocalipsis 14, que encontramos en las Escrituras, nos habla que estamos en un tiempo de gracia. Todavía podemos acudir a Cristo Jesús para hallar la salvación. Esta solemne advertencia es para todos y cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Nos ponemos de rodillas, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos muy agradecidos porque hemos recibido tu palabra, hemos recibido tu amonestación y queremos ponerla en práctica. Señor, tú vas a cosechar a los que guardan tus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esperamos estar este grupo allá en las mansiones celestiales. Que Dios que nos proteja de todo mal, de todo avance del enemigo, y que no sea un tribu de lengua y pueblo y viene Jesús. Esperamos la segunda venida de Jesús. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.